El Ministerio de Salud informó 1.357 contagios y 11 muertes relacionadas al COVID-19. La positividad llegó a 2,46% a nivel nacional y hay 379 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Hoy a las 3 de la tarde la Convención Constitucional comenzará con la discusión de los contenidos que contendrá la nueva Carta Magna. La presidenta del organismo, Elisa Loncón, señaló que el proceso empezará en una fecha simbólica por el aniversario del estallido social. La Defensoría de la Niñez señaló que más de 1.300 menores de edad han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos desde el estallido social. La institución también señaló que 35 niños o adolescentes sufrieron trauma ocular. A los 84 años murió el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos, Colin Powell, debido a complicaciones por el COVID-19. Bien, y lo que le contábamos en titulares a propósito de las cifras del COVID-19, hoy las autoridades reconocen preocupación ante una nueva alza de contagios del virus. De hecho, el Ministerio de Salud no descarta volver a medidas más estrictas para frenar el aumento. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia. Estamos en contacto con el infectólogo del Hospital Barros Luco, académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva. Gracias por el contacto, doctor, muy amable. Buenos días. Hola, Sebastián, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Doctor, bueno, hemos visto un aumento, quinto día por sobre los 1.000 casos, en este caso fueron más de 1.300 los reportados el día de hoy. ¿Cómo interpretamos estos números desde el punto de vista de la velocidad con la que están subiendo los casos, doctor? Y de acuerdo a lo que sería o no esperable en el contexto del proceso de vacunación que está llevando adelante nuestro país. Sí, yo creo que este aumento de casos es significativo y nos tiene que servir como un llamado de atención, una alerta para no descuidarnos y recordar que la pandemia no se ha acabado en el mundo y tampoco en el país. Que si bien los números pueden ser más alentadores en los meses anteriores, si es que no somos suficientemente responsables en adherir a las medidas de autocuidado básicas que ya conocemos, esta situación de estabilidad se nos puede escapar de las manos, como ha sucedido en otros países, y podemos enfrentarnos a nuevas olas de contagio. Los números que tenemos hoy día son preocupantes, pero no significan necesariamente un nuevo brote o una nueva ola. Pero por cierto que es un llamado de atención. ¿Al descuido, a la relajación, a qué? ¿O al exceso de aperturas? ¿Por dónde se puede tomar o es una combinación, doctor, de varios de esos elementos? Claro, yo te diría que todas las anteriores y sumado a la circulación de la variante Delta, que es la variante que predomina hoy día en el país y que sabemos que es más contagiosa. Sin duda que el desconfinamiento del país, que era necesario y está avalado por las cifras que manteníamos en ese entonces, y la disminución de la percepción de riesgo son factores que influyen significativamente en lo que estamos viviendo. Doctor, de todas maneras, ¿cuáles son los indicadores a los que hay que estar atentos para ver y monitorear esta evolución? ¿Es la positividad? ¿Es el número de casos diarios? Se lo pregunto porque también se había advertido cuando se inicia el proceso de vacunación de que en caso de que volviera un rebrote de la vacuna, lo que permitía era protegernos de los casos más graves, ¿no? No necesariamente disminuir los niveles de contagio. Es complejo analizar indicadores de manera individual, sobre todo en el contexto del gran porcentaje de personas vacunadas que tenemos hoy día. Creo que las dos cosas son importantes de vigilar hoy día, tanto la positividad como el número de casos, porque van a ir variando según cuántos exámenes vamos haciendo diariamente. En un contexto de baja cantidad de exámenes, tal vez lo que estamos más preocupados es de la cantidad de casos, y cuando se realizan una gran cantidad de exámenes, como lo estábamos haciendo en temporadas o en las olas anteriores, y lo hemos logrado en estos últimos días, el porcentaje de positividad es significativo. Creo que, como tú decías, dada el impacto que tiene la vacunación en disminuir el riesgo de enfermedad grave, el mayor indicador que vamos a tener que utilizar para seguirle el pulso en el fondo de la pandemia va a ser la necesidad de hospitalización o de camas críticas y por supuesto que la mortalidad. Es muy probable que en esta nueva ola, si es que nos enfrentamos a una nueva ola, la proporción de ingreso a UCI versus casos no va a ser la misma que vimos en olas anteriores, pero hay que tener precaución en el mensaje porque
si bien la vacuna disminuye el riesgo de enfermedad grave, no lo elimina. Y en la medida que tengamos muchos casos, vamos a tener también muchos casos de enfermos graves, menos que no las anteriores, pero va a ser en el fondo proporcional. Mientras más casos, más personas graves, incluso estando vacunados. ¿No ve necesario o proyectarlo de alguna manera, doctor, en esta reconversión de camas que se hizo al inicio de la pandemia y que duró varios meses? Claro, yo creo que una de las cosas positivas que podemos rescatar de las olas anteriores es que en los servicios de salud, en el sistema público y privado, aprendimos cómo enfrentar estas necesidades de reconversión de camas. Ya tenemos personal capacitado, está cansado todavía, pero capacitado, y sabemos cuáles son las unidades que funcionan mejor. Lo importante es mantenerse alerta y si es que es necesario reconvertir camas, hacerlo de manera preventiva. Hasta ahora no ha habido ninguna repercusión a nivel asistencial, pero hay que ir monitorizando estos indicadores y eventualmente sí puede ser necesario retomar esta conversión de camas de manera progresiva y a la luz de los indicadores epidemiológicos. Doctor, ¿sabemos quiénes son los que están hoy día en unidades de cuidados intensivos? ¿Son personas principalmente con su esquema de vacunación completo, sin vacunación? Se lo pregunto porque parece ser también un dato bien relevante para entender el momento que estamos viviendo, un momento epidemiológico. Sí, lo importante es que la mayoría de las personas en UCI no son pacientes con COVID. Eso es súper importante de considerar. No ha habido un aumento importante en los ingresos por COVID, pero sí se han mantenido. Ahora, en la medida que tenemos una gran cantidad de población vacunada, la mayoría de las personas que ingresen a UCI van a ser vacunadas, porque es difícil encontrar una persona no vacunada. Lo que hay que comparar es de todas las personas no vacunadas, qué proporción ingresa a UCI, y de todas las personas vacunadas, qué proporción ingresa a UCI. Y ahí está la diferencia. O sea, la cantidad de personas que ingresen a UCI vacunadas va a ser siempre mayor porque más del 90% de la población chilena está vacunada. Pero proporcionalmente, la mayoría de las personas no vacunadas va a tener una evolución más grave y va a requerir UCI. Y respecto a las variantes, tener sobre 7.000 casos activos, doctor, ¿qué hace y la positividad además que sea mayor, la posibilidad de que tengamos otras variantes en Chile que a lo mejor pueden ser incluso más contagiosas que la Delta, que es la que está ahora afectando más por lo contagiosa que es? Sí, eso es un tema súper interesante. Yo creo que en la medida que haya más contagios en el país, en el mundo, hay mayor probabilidad de que se generen nuevas variantes. Por cierto que el hecho de estar vacunado disminuye esta probabilidad. Sí se ha demostrado que el estar vacunado disminuye el riesgo de transmitir la infección, además de disminuir el riesgo de enfermarse. Entonces, en este escenario es menos probable que se generen variantes nuevas, pero no imposible. Y por eso es fundamental tener conciencia de que la vacunación es uno de los pilares de la prevención de la pandemia o de la infección, y el otro pilar fundamental son las medidas de autocuidado básicas, el uso de mascarillas, tremendamente importante y sigue estando vigente, el lavado de manos, el distanciamiento físico, y algo que ha tomado fuerza ahora es el tema de la ventilación de espacios cerrados y privilegiar actividades al aire libre. Creo que lo que tú mencionas es súper importante porque nos hace sacar el centro del cuidado de la pandemia que se ha puesto solo en las vacunas y mantener la percepción de riesgo y la adherencia a las medidas básicas de prevención. Bien, doctor Silva, gracias por conversar con nosotros para darle contexto a los números que hemos reportado en los últimos días. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, igualmente. Que esté muy bien, buenos días.